네, 그렇죠. 사실 이제 이런 일본 언론들이 잠깐만요. 무슨 일입니까? 이것은 좀 경기 시작 전인데요. 지금 신경이 굉장히 날카로워 있는 히스일링을 좀 심리적으로 言っても物事には限度というものがございまして、さあ一丁やる気満々のファイトで一発かましとるぜ。今日は行くでとゴングは鳴ったんですけど、なんだこの人、おいおい、あんた一体何それで、ちょっとボクシングやってよ、ボクシングを。すんごい速い動きでいいんだけど、ちょっとボクシングやってよ。ちょっとなんだよこいつ、なんかだいぶ変だぞ。おい、ちょっと離れてねえ、なんかちょっとやりにくいんだよな、すっげえやりにくいんだよな。相手ビビってるぜ。ほら俺ね、チャップリンの映画でねボクシング始めようと思ったんだよね。ほらビビっちゃダメよ、ビビっちゃん。おいでよほら、もうこんなとこパンチ出してみるっきゃないよね。当たる、当たるじゃない、当たったよ。ちょっと待ってよ。この接近戦での戦い方、左これはレフェリーに当たってしまいました。レフェリーのサラサスさんにこれはもろに入ってしまいました。パンチが今レフェリーに当たったということで試合を止めています。近藤選手の放ったパンチ、間に入ったレフェリーに当たるということになりました。レフェリーが立ち上がって
adelante. Tráigame otro. A ver, no, está muy alto, está muy alto. Yo quiero a alguien de mi estatura, tampoco quiero que vainas exageradas. El tipo, mírenlo bien, musculatura. No, Van Damme. El único ejercicio que puede hacer Van Damme lo está haciendo él. Lo está haciendo con una concentración. Miren la musculatura. ¡Qué flexibilidad la de este hombre! No puede ser. Y ya, está golpeando. Mira con qué fuerza golpea los guantes. 11 de la noche. ¿Quién será el arriesgado que se suba a pelear con este hombre, hombre? ¡Qué locura! Mucha sombra, muchos... ¡No! ¡No! Se atrevió uno a las 11 de la noche, David. El pelado Bolo, paseo por acá de la casa. No, y el tipo está tan confiado que dice, pégame primero, te voy a dar a vela, brother. Tira tu primer puñete. Aquí estoy yo. ¡Lo sentó! Sí, se recuperó el Ibaque. Suéltame, señor árbitro, suéltame. Ahí está la barra. Está la barra, suéltame, señor árbitro, que le voy a dar una puñera ahora, espérate. Para lo que sepan, este man en el Army es gringo. ¡Ay! ¡Cuánto roca balazo! ¡Uy! ¡Ragamán! ¡Uy! ¡Lo estaba! ¡Le viró el protector! ¡Se lo puso y se lo viró! ¡De un rabadán! ¡Se la metió! Esos manes son los paseros del gringo. Puro gringo. ¡Como gringo! Burlándose del man de ¡Unos Ibaque. músculos que te están dando el puñete! De arriba abajo, de underground. Métele su otro. Métesela. Ahí está, hay que cuadrándose. ¿Tú quieres pelea? Quítate aquí. Métele su sacapulmón. 3 caídas. Es una rabadilla este pelado. 3 caídas. En su vida ni cuando fue allá al Golfo Pérsico. Además le habían pegado por todos lados. Es un G.I. Joe de pacotilla, mira. ¡Ay! 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 Another beautiful right hand, and it looked like the lights went out for a second, but he just waits and says, give me your best shot, and he has plenty of them, and still he comes forward. Unbelievable, unbelievable. You would not believe that when somebody told you that a man could take the best shots from Brad Riddell and still be standing.全面，你看拳腿、组合都有。现在武僧一龙这又是犯了一个低级的错误，你怎么能这样让对方打你呢？武僧一龙重重的躺下了，又犯了一个巨大的错误。
Now shout, Blake. He stepped right in with a punch. I mean, he was throwing the punches that mattered from the start, but you can see the way it collapsed to the floor. It was alarming. Beautiful punch. Couldn't have... Mult mai intensă această a treia repriză.